Jueves 23 de septiembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, el Evangelio de hoy nos presenta una figura bastante polémica. Herodes el tetrarca. Este Herodes es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, recordemos, era aquel asesino que mandó matar a los santos inocentes para tratar de matar al rey de los judíos, ¿no? Tantos niños muertos en Belén por la maldad de aquel hombre. Pues este Herodes tetrarca es hijo de Herodes el Grande. Y parece que siguió los pasos de su padre, porque este Herodes fue el que mandó decapitar a Juan Bautista por ese famoso baile de la hija de Herodías. Todos recordamos ese triste pasaje. Pues hoy el Evangelio nos habla de Herodes porque él tiene una inquietud debido a que Jesús empieza a ser muy popular, los milagros de Jesús comienzan a hablarse por todas partes y entonces él empieza a tener inquietud en su corazón. Vamos a reflexionar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿qué hacer cuando aparece el remordimiento? Segundo, cuando Jesús genera inquietud. Tercero, la rectitud de intención. Vamos con el primer punto. ¿Qué hacer cuando aparece el remordimiento? El Evangelio comienza diciendo que el tetrarca Herodes se enteró de lo que estaba pasando y no sabía a qué atenerse. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ya lo dijimos. Jesús comenzó a hacer milagros. Entonces, él empieza a escuchar de un hombre que hacía milagros y la gente empezaba a decir que este hombre era Juan. Por eso él dirá: pero yo decapité a Juan. Empieza una inquietud en su corazón y esta inquietud le genera una especie de remordimiento. Esto lo dirá textualmente un santo padre de la iglesia llamado San Juan Crisóstomo. ¿Qué es esto del remordimiento? Básicamente es un sentimiento de culpa por algo que hemos hecho. Óyeme bien, un remordimiento es una especie de sentimiento de culpa o de intranquilidad por algo que hemos hecho. Pero no confundas remordimiento con arrepentimiento, porque no necesariamente el remordimiento deriva en arrepentimiento. Podemos decir que el remordimiento puede terminar o en un arrepentimiento, o en una desesperación, o en una sedación de la conciencia. Vamos a entender esto. Cuando una persona tiene remordimiento, puede terminar arrepentida. Pensemos, por ejemplo, en el caso de San Pedro. Pedro negó a Jesús y sintió remordimiento. Y este remordimiento le llevó a el arrepentimiento, porque pidió perdón. Cuando el remordimiento me lleva a pedir perdón por lo que he hecho, entonces ese remordimiento se convirtió en arrepentimiento y ese remordimiento es bueno. Pero pensemos, por ejemplo, también en Judas Iscariote. Judas sintió remordimiento por lo que había hecho, al punto que fue a devolver las monedas por las que había vendido a Jesús. Sin embargo, Judas no terminó en arrepentimiento, sino en desesperación. En vez de haberse ido al Calvario a ponerse de rodillas y pedir perdón a Jesús por lo que había hecho, se fue a otro monte a ahorcarse. Terminó ese remordimiento en desesperación. En el caso de Herodes, parece que no terminó ni en desesperación ni en arrepentimiento, pero sí en sedación de la conciencia. Esta es una posibilidad cuando aparece el remordimiento, y es tratar de justificar lo que he hecho para que este remordimiento desaparezca, para que esta inquietud interior, para que este sentimiento de culpa ya no esté. Tratar de justificarlo, tratar de racionalizarlo, tratar de relativizar el hecho, y muchas veces nos sucede esto. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer nosotros cuando aparece el remordimiento? Lo que hizo San Pedro: arrepentirnos, pedir perdón. Y tal vez si Herodes, al escuchar hablar de Jesús, hubiese pedido perdón por lo que había hecho con Juan, esto le hubiera podido llevar a una auténtica conversión. Desafortunadamente, la historia nos dice que parece que esta conversión no se dio. Pero hoy podemos aprender de esta situación.
Amigos, que el remordimiento nos lleve al arrepentimiento, es decir, a pedir perdón. Segundo, cuando Jesús genera inquietud. Y Herodes se pregunta, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Vamos a ver. Siempre hemos dicho que Jesús genera paz, que el estar con Dios genera tranquilidad en la conciencia, que los que estamos con Dios vivimos siempre estables, felices, serenos, tranquilos, y esto es cierto en términos generales. Pero óyeme muy bien lo que te voy a decir. Desafortunadamente, nuestra fe católica, aquí en Occidente sobre todo, ha sido bastante permeada por una pseudoespiritualidad oriental que de alguna manera ha venido a trastornar los principios de la fe. Y esta pseudoespiritualidad se conoce con el nombre genérico de la Nueva Era. Todas estas espiritualidades importadas de Oriente, básicamente lo que dicen es que lo importante es encontrar paz y armonía interior. Pero resulta que para el cristiano lo importante no es encontrar paz y armonía interior. Para el cristiano lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y en el cumplimiento de la voluntad de Dios es que encontramos esa paz y esa armonía interior. Quiero que entendamos bien esto, porque hay algunas técnicas que te dicen que respirando de X manera, repitiendo X mantra, pues vas a encontrar un equilibrio interior, vas a encontrar una cierta paz, una cierta sensación de estabilidad, pero todo este tipo de cosas no están llevando a la persona a tomar decisiones radicales para cambiar de vida, es decir, a experimentar una conversión. Y por eso es posible encontrar personas que hacen todo esto y sin embargo siguen igual de injustas, igual de infieles, igual de mentirosos, igual de irascibles, en fin, porque esto no ha llevado a una conversión. Básicamente, cuando la paz se busca como un fin en sí mismo y no se pasa por el proceso de conversión, estamos hablando de una paz poco duradera. Una paz que no tiene fundamento. Los católicos, en cambio, entendemos que el seguir la voluntad de Dios en ocasiones genera inquietud. Porque Dios me está pidiendo algo que mi naturaleza herida por el pecado no quiere seguir. Hay una cierta resistencia y esto me llama al combate y esto me llama a la lucha. Y por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Ven, es un camino de combate, es un camino de lucha, es un camino donde la palabra de Cristo me puede generar inquietud. Sin embargo, cuando decididamente me lanzo por el cumplimiento de la voluntad de Dios, finalmente, como consecuencia del cumplimiento de la voluntad de Dios, encuentro la paz que tanto anhela mi corazón. Entonces hay una diferencia radical. No busco la paz como un fin en sí mismo, sino que el fin es la voluntad de Dios. Y cuando busco la voluntad de Dios, entonces una consecuencia de hacer la voluntad de Dios es encontrar esa paz interior. Pero mientras está en camino de hacer la voluntad de Dios, puede haber inquietud. Miren lo que generaba Jesús en Herodes. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Hay una inquietud interior. Entonces no te asustes si en el proceso de conversión que estás teniendo, si en este camino que estás recorriendo, puedes experimentar una cierta inquietud, unos ciertos combates interiores. Yo pienso en todas esas personas, por ejemplo, que tienen un vicio arraigado. Obviamente cuando Jesús viene a liberar a esa persona, esa fractura interior que se produce de arrancar el vicio del alma, en ocasiones duele, genera lágrimas, genera inquietud, pero el fruto de seguir la voluntad de Dios siempre será libertad interior, será paz verdadera y duradera. Porque en tu voluntad, Señor, está mi paz, así reza un texto litúrgico. En tu voluntad, Señor, está mi paz. Y aunque en el camino de encontrarla hay inquietud, cuando finalmente se encuentra, entonces experimentamos la certeza interior de saber que hemos llegado al lugar donde debíamos estar. Tercero, la rectitud de intención. El Evangelio termina diciendo que Herodes tenía ganas de ver a Jesús. Pero ¿acaso Herodes tenía ganas de ver a Jesús porque quería escuchar su mensaje, porque quería seguirlo, porque quería escuchar su palabra, porque estaba inquieto por lo que decía? No. Básicamente él quería ver a Jesús para estar seguro de que no fuera Juan, porque él había decapitado a Juan. Entonces su conciencia le perseguía y tenía terror de que ese Juan hubiese resucitado para recriminarle nuevamente su vida de pecado y lo que había hecho.
Pero esto nos llama a nosotros a una reflexión. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros queremos ver a Jesús? ¿Con qué intención queremos ver nosotros a Jesús? Y esto entonces se suscribe dentro del contexto de la rectitud de intención. Algún sacerdote decía que todas nuestras acciones deben tener un sello, el sello RI. Entonces le pregunté, padre, ¿qué significa esto de RI? Y decía él, rectitud de intención. Cuando busquemos a Dios, busquémoslo con rectitud de intención. Es decir, buscando lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Buscando la gloria de Dios y no mi gloria. Buscando el bien de las almas y no mi propio bien. Obviamente, el cumplimiento de la voluntad de Dios necesariamente termina derivando en mi propio bien. Pero lo que trato de buscar es la voluntad de Dios, la gloria de Dios. Esto se llama rectitud de intención, repito, y debe ser la razón por la que busquemos a Dios. Ciertamente podemos pedirle cosas, ciertamente podemos aproximarnos a Él en medio de nuestras dificultades. Ciertamente incluso Dios se vale de la curiosidad hasta malsana de alguna persona para terminar llamándole a la conversión. Pensemos en el caso, por ejemplo, de Zaqueo, que sabía que Jesús estaba pasando por Jericó y por sola curiosidad se montó un árbol para ver a Jesús. Pues el Señor le mira y le dice, Zaqueo, baja, que hoy cenaré en tu casa. Entonces, claro que Dios se puede valer incluso de nuestros intereses, incluso de nuestras intenciones no tan puras al momento de acercarnos a Él. Pero, amigos, lo ideal es buscar a Dios con rectitud de intención. Buscarle y decirle, Señor, aquí estoy con mis debilidades, con mis fragilidades, pero aquí estoy para tratar de hacer lo que tú quieres. Aquí estoy no para decirte lo que yo quiero, sino para preguntarte, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Y con esto se purifica esa mala costumbre que tenemos de acercarnos a Dios solo cuando necesitamos cosas. Cuando una persona tiene el mal hábito de orar solo en momentos de dificultad y necesidad, pues de entrada está mostrando un corazón no muy recto, una intención no muy pura. Repito, Dios es tan maravilloso, tan grande, tan bello, que no va a recriminarle a nadie, que no va a decirle, ahora que me necesitas vienes a pedirme. El Señor nos ama tanto que dice, bueno, por lo menos vienes a mí en medio de tu necesidad, pues valgámonos de este hecho para llevarte a la conversión. Pero qué lindo fuera que nosotros nos acerquemos a Dios con rectitud de intención, no solo cuando estemos en necesidad, al contrario, qué maravilloso sería que justo cuando estemos mejor que nunca, le digamos al Señor, aquí estoy, Señor, y te ofrezco todo lo que tengo, y toma todo lo que soy, que sea para tu mayor gloria y honra, como hicieron los primeros apóstoles. Recordemos en la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa. Tenían allí 2 barcas llenas de peces, porque Jesús les había dicho que tiraran la red. Era el mejor momento a nivel de empresa, de su pequeña empresa de pesca. Y Jesús les dice, síganme que les haré pescadores de hombres. Y en el mejor momento de la situación económica le dicen, pues Señor, dejamos las redes y te seguimos. Que no tengas que estar en la peor situación para acercarte a Dios. Al contrario, mantengamos rectitud de intención y que tengamos en realidad nosotros ganas de ver a Jesús, no por intereses personales, sino porque le amamos. Oremos. Amado Señor, venimos nuevamente ante tu presencia. Sabes que hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos y nos has dado una conciencia moral que es esa voz interior tuya que nos habla el corazón y nos enseña el camino del bien y nos exhorta contra el camino del mal. Y en ocasiones hemos tenido remordimiento de cosas que hemos hecho, pero no siempre este ha derivado en arrepentimiento. A veces hemos terminado desesperándonos, otras veces simplemente sedamos nuestra conciencia. Por eso hoy te suplicamos, Señor, que cuando aparezca el remordimiento, nosotros podamos llevar a el arrepentimiento y pedirte perdón. Y hoy te pedimos perdón por tantos pecados que hemos cometido. Hoy, Señor, te damos gracias también porque has generado una inquietud en nuestra alma, porque el conocimiento de tu voluntad nos mueve a seguirla buscando, nos mueve a romper definitivamente con el pecado en que vivimos. Y esto efectivamente a veces genera dolor, a veces genera intranquilidad, a veces genera inquietud,
pero sé, Señor, que si tú lo pides es para mi bien y por eso me arrojaré confiadamente en tus brazos. Y te diré, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No siempre con la rectitud de intención que quisiera, no siempre con la limpieza de corazón que esperas. Pero, Señor, hoy, aunque sea con este corazón herido, aunque sea con este corazón avergonzado, hoy me postro ante ti y te digo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿qué hacer cuando aparece el remordimiento? Segundo, cuando Jesús genera inquietud. Tercero, la rectitud de intención. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor el don del arrepentimiento de nuestros pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.